Muy bien, alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Esta clase es la continuación de la clase que se trabajó la semana pasada. Estábamos estudiando lo que se refiere al sistema óseo. Continuando con nuestra clase, entonces, nos toca estudiar las funciones del sistema óseo. ¿Cuáles son las funciones del sistema óseo? Una de las funciones del sistema óseo es que el sistema óseo nos proporciona, nos brinda un sostén. Nos brinda un sostén a los tejidos blandos. A los tejidos blandos. Ahí está, ¿no? Sostiene tejidos blandos, por ejemplo, los músculos se pueden sostener, se insertan o se sostienen de los huesos, ¿no? Y son llamados músculos esqueléticos. Los huesos son importantes porque entre sus funciones tiene la de protección. O sea, protege de lesiones a los órganos internos. A los órganos internos. Muy bien. Otra función importante del sistema óseo es que sirve como un almacenamiento de minerales. Entonces, los huesos son una fuente de calcio. Y si el cuerpo necesita ese calcio, se extrae de los huesos. El sistema óseo tiene una división que tenemos que conocer. ¿Cuál es la división, profesor, del sistema óseo? El sistema óseo se divide en dos esqueletos. Entonces se divide, ponemos aquí, escribimos, el sistema óseo se divide en dos puntos. Tenemos el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Muy bien. El esqueleto axial, vamos a nombrarlo aquí, son todos los huesos que están de color negro. Los huesos que están dibujados con el lapicero negro corresponden al esqueleto, a los huesos del esqueleto axial. Entonces acá seleccionamos esqueleto axial. Y los otros huesos corresponden al esqueleto apendicular. Aquí lo mencionamos. Esqueleto apendicular. Ahí. El esqueleto apendicular son todos los huesos en azul, como ustedes pueden observar. Comprende justamente la cintura pélvica, que es estos dos huesos. La cintura escapular, que sería el hueso de la clavícula con el omóplato. Miembros superiores, ¿no? Ahí están justamente estos huesos del húmero, cúbito radio, huesos de la mano, huesos de los miembros inferiores también, el muslo, la pierna y el pie. Entonces acá en este dibujo podemos diferenciar los dos tipos de esqueletos, el esqueleto axial en negro y en azul el esqueleto apendicular. El esqueleto axial está constituido por una cantidad de 80 huesos, mientras que el esqueleto apendicular está constituido por una cantidad de 126 huesos. La suma entonces nos da una cantidad de 206 huesos. Muy bien.
Continuando entonces, vamos a estudiar ahora el esqueleto axial. Entonces, el esqueleto axial se define como aquel esqueleto que forma el eje central del cuerpo. Entonces, el esqueleto axial forma el eje central del cuerpo. Ahí está. Entonces aquí en la imagen, en la figura que yo les mostré, tenemos una línea imaginaria que pasa por el centro de gravedad de nuestro cuerpo y termina entre los dos pies. ¿Ven? Una línea imaginaria. Los huesos que estén relacionados con esa línea imaginaria corresponde al esqueleto que estamos estudiando axial y forma el eje central del cuerpo. Muy bien. Entonces, ese esqueleto axial, como ya les había mencionado hace un momento, ponemos acá un punto, entonces suma 80 huesos y está constituido por ¿qué huesos, profesor? Los huesos de la cabeza, huesos de la cabeza y los huesos del tronco. Huesos de la cabeza y huesos del tronco. Muy bien. Vamos a empezar entonces con los huesos de la cabeza. Los huesos de la cabeza comprenden dos grupos de huesos. Los huesos del cráneo, aquí donde estoy seleccionando, y los huesos de la cara. Los huesos de la cara. Muy bien, entonces los huesos de la cabeza, vamos a estudiar por acá, comprende los huesos del cráneo. Los huesos del cráneo también se les conoce como huesos de la bóveda craneal. Bóveda craneal, ¿no? Toda esta parte como una bóveda, solamente lo que estoy seleccionando. Los huesos de amarillo, anaranjado, rosado, verde y acá verde oscuro. Bóveda craneal. Estos huesos, ¿por qué se caracterizan los huesos del cráneo? Porque brindan protección. Estos huesos entonces protegen el cerebro. Protegen el cerebro, protege los ojos, los oídos. Ahí está la importancia de estos huesos. ¿Cuántos huesos son, profesor? Estos huesos son aproximadamente 8 huesos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, este hueso es el frontal. Acá está hueso parietal, que son 2 huesos. El frontal es 1. El hueso que tenemos por acá, justamente, si a ver acá en la imagen se puede observar, es el hueso justamente temporal. Se puede acá apreciar el hueso occipital y acá está el hueso esfenoides, ¿no? Y bueno, pues hay un hueso tampoco que no se ve por aquí, que es el hueso etmoides. Vamos a hablar lo principal, ¿no? Vamos a citar algunos huesos nada más, no es todo, porque ustedes posteriormente, mientras van avanzando en sus grados, se les va adicionando más información. El caso de este huesito, que ustedes pueden observar acá en amarillo, justamente es el hueso frontal. Vamos a ver por acá. El hueso frontal, ¿por qué es importante? Porque este hueso frontal, este de aquí, el amarillito, ¿ven?
constituye parte de las órbitas. Las órbitas son estos espacios donde se va a alojar el globo ocular o el ojo. Entonces el hueso frontal de amarillo, entonces constituye entonces parte de la órbita. Digo parte porque también intervienen otros huesos de la órbita. Ahí ustedes pueden apreciar. Otro hueso que también es importante, tenemos acá este, que es el hueso parietal, que son dos huesos. Entonces, una característica de ese hueso parietal, entonces, es el siguiente. El hueso parietal constituye las paredes, ahí está, constituye las paredes, entonces, de la bóveda craneal. Muy bien. Bóveda craneal, ¿no? Que son estos parietales que suman dos huesos. Tenemos también el caso del hueso de la cara. ¿Ya? Los huesos de la cara, alumnos, vamos a escribir por aquí, o también se les conoce como huesos del macizo facial. Los huesos de la cara, entonces ponemos por acá, se unen ¿a dónde? Se unen a los huesos del cráneo. Entonces se caracteriza porque se unen a los huesos del cráneo. Ahora, ¿cuántos huesos son? Entonces suman aproximadamente, ahí le ponemos 14 huesos. Ahí está. 14 huesos de la cara. Podemos citar algunos importantes, ¿no? Por ejemplo, el caso de este hueso, que es el conocido hueso cigomático. Los de acá, ¿ven? De color anaranjado, el hueso cigomático forman los llamados pómulos. Constituyen los pómulos de la cara, por ejemplo. Otros huesos importantes es el hueso maxilar, los de verde. O sea, son dos huesos maxilares que forman el maxilar superior. Maxilar superior, ¿no? Intervienen en la masticación, miren, los dientes justamente están relacionados con estos dos huesos. Tenemos otro hueso que justamente es el hueso maxilar inferior. Maxilar inferior. El hueso maxilar inferior, ¿por qué es importante? Porque es el único hueso móvil, ¿no?, de la cabeza. El único hueso móvil de la cabeza, ¿sí? Entonces estamos hablando del único hueso que tiene movimiento.